¿Cómo está? ¿Cómo le va? Bienvenido, bienvenida. Cerramos la semana este día viernes, 20 horas. Iniciamos Pulso a través de las pantallas de Antofagasta Televisión. Hoy vamos a conversar con un panel extenso justamente de una agenda bastante amplia, vasta en cuanto a temáticas concernientes a nivel país y también siempre bajándolas a lo referente a lo local. Nos vamos a quedar, por ejemplo, con nuevas y propuestas varias sobre inversión multimillonaria en temas mineros, entre tantas cosas a nivel regional. ¿Cómo impacta eso? ¿Cómo se está trabajando? ¿Cómo se proyecta de aquí a la próxima década la región de Antofagasta? Además, vamos a estar adentrándonos justamente en materia económica en lo que va a repercutir a contar del próximo 1 de agosto, cuando Estados Unidos eche ya a andar, ¿no?, los gravámenes, este aumento arancelario sobre el metal rojo, el famoso cobre, que puede impactar directamente en el bolsillo de nuestro país. Además, vamos a estar hablando, por ejemplo, de materia de crimen organizado en nuestro país. ¿Qué significa esta nueva figura, esta facción del Ministerio Público cuando hablamos de fiscalía supraterritorial? ¿Qué significa, por ejemplo, que el fiscal regional esté en el listado de posibles nombres que lideren esta nueva articulación legislativa, también jurídica y legal? Nos vamos a quedar con un último punto, al último pero no menos importante. Vamos a estar hablando un poquito en detalle, ¿no?, sobre las elecciones 2025, algunas de las claves para entender este proceso que ya está contrarreloj en algunos casos. Para eso paso a saludar rápidamente al panel que me acompaña en esta noche. En primera instancia, a la senadora Paulina Núñez, a quien agradecemos desde ya su presencia. Muchas gracias. A Fernando Cortés, gerente general de la Asociación de Industriales de Antofagasta, al señor Dusan Paredes, economista de la Universidad Católica del Norte, y a nuestra panelista semanal, la doctora en Ciencias Políticas, Francis Espinosa. Como siempre decimos, a contar de este momento la invitación que extendía sobre su mesa para que en esta hora de conversación, análisis y debate nos acompañe, poniendo también sobre el tapete temas y ejes centrales para usted y Antofagasta, y por qué no decirlo también para nuestro país. Bienvenidos, bienvenidas, acá inicia Pulso. Pulso. En Antofagasta Televisión. Bienvenidos a Pulso. Bien, lo dejamos anunciado en la presentación de las diferentes temáticas que vamos a abordar en este capítulo de Pulso. Vamos a iniciar desde lo económico. A ver, la Comisión Chilena del Cobre, también conocida como Cochilco, concentra, ¿no?, una batería, una cartera amplia de proyectos entre los años 2023 y 2032. En rigor, son 15 iniciativas equivalentes al 27% del gasto total de nuestro país. Una inversión astronómica con cifras que alcanzan los más de 65.000 millones de dólares para explotar, por ejemplo, entre otras cosas, el cobre, el oro también en nuestro país, y el litio. Senadora, comienzo con usted. Gracias por la amabilidad de su tiempo, por acompañarnos acá en Pulso. Gracias a usted por la invitación. A ver, ¿qué significa usted como representante de nuestra región cuando surgen este tipo de noticias importantes, que hay que primero mirarla en la macro cifra, pero después hay que irla aterrizando también a nuestra región, a la diversidad de sus 9 comunas? Nos quedamos con Antofagasta, el ciudadano de a pie. ¿Cómo se desglosa, por ejemplo, para usted esta cartera de proyectos a largo plazo? Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Saludar a cada uno de los panelistas, a Francis, a Eduardo también, que estaba ahí detrás de la cámara. A ver, varias cosas. Yo creo que la región no tiene sentido si es que no lo vemos. Lo quiero decir con todas sus letras. Porque no solamente es un sentimiento, sino que es evidente que se requiere una mejor calidad de vida en la región, y por lo tanto eso se logra con estas mayores inversiones. Cuando estas inversiones aterrizan en la región, uno esperaría, ¿verdad?, que, y a propósito de la discusión que estamos dando en materia de permisología, que la tramitación de estos proyectos, por supuesto, fuera lo más eficiente posible para que esas inversiones que son de la región o pretenden quedarse en la región, en definitiva, se instalen. Y a su vez, cuando eso se instalen, insisto, a esta altura, lo quiero decir para partir por aquello, ¿no?, pero lo mínimo que uno espera es la mano de obra local, la contratación de nuestros proveedores, el respeto evidentemente a la salud de las personas y al medio ambiente, sí. Pero también hoy día, insisto, creo que eso es lo mínimo, y por lo tanto hay que hacer una mayor exigencia para que esas inversiones, al quedarse acá,
también y ayuden a cuestiones donde hoy día son dolores principales. O sea, hace muy poco veíamos a propósito de los reiterados cortes, por ejemplo, de la luz, tanto en la comuna de Mejillones como en Tocopilla. Me tocó hablar con grandes empresas que pretenden instalarse acá y que ellos decían, bueno, si este tema lamentablemente es crimen organizado, a propósito de un acuerdo con el Consejo, sobre todo en la comuna de Mejillones, nosotros podríamos ayudar. Bueno, y ahí habían varias, a propósito de la tecnología, ideas para desde los drones, mayor seguridad, etcétera, etcétera. Pero lo que voy, creo que hoy día esas inversiones tienen que entender que si hay materia y hay una mirada de poder instalarse acá, uno podría esperar, como representante de la zona lo digo, de que nos ayuden también a ir solucionando esos problemas que evidentemente no son resorte directo de quien viene a explotar recursos, ¿cierto? O a invertir desde el punto de vista industrial en nuestra región, pero para ellos también va a ser un interés el tener una zona más segura, entre otras cosas. A ver, Fernando, los saludo también, gracias por acompañarnos. Lo que rápidamente desglosa la senadora se puede entender, por ejemplo, en tratar de asegurar que esa mega inversión, que esos dineros que son caudales muy amplios, en este periodo de 9 años terminen quedando e impactando positivamente en la región. ¿Cómo se puede lograr eso? Entendiendo que, así como lo hemos dicho en este mismo panel, en política los tiempos parecen ir más rápido y en economía, me imagino también, ¿no? Hay cartas sobre la mesa que empezar ya a jugar. Bienvenido. ¿Cómo lo hacemos? Muchas gracias por la invitación. Con mucho interés para participar aquí esta tarde. Me gustaría reiterar la importancia que tiene que la región esté liderando la cartera de proyectos de inversión en minería, pero no solo en minería, también en energía. Correcto. ¿No? Realmente la región de Antofagasta hoy día es la locomotora de la inversión en Chile, está siendo la locomotora del crecimiento en Chile, que necesita precisamente ese crecimiento una inyección potente que pueda dinamizar esa tasa que ha estado muy baja, y la región de Antofagasta de alguna manera está contribuyendo a eso, lo está haciendo jugando este rol de liderazgo. La verdad es que nos toca muchas veces hablar con otras regiones del país y la verdad es que la situación es enteramente distinta. Nos dicen, oye, mira, nos encanta venir a Antofagasta porque estamos viendo un movimiento, ¿no es cierto?, en todos los ámbitos muy significativo, muy potente, y eso está asociado a estas inversiones. Ahora bien, lo que tú decías es clave. ¿Cómo capitalizar, ¿no es cierto?, de la mejor manera esa dinámica para transformarla en bienestar, en mejor calidad de vida integral para la región? Para eso, hoy día tenemos un instrumento que me gustaría destacarlo, que es muy valioso, que fue construido a través de un esfuerzo público, privado, universitario, comunitario, que es la Estrategia Regional Minera, que es un instrumento de planificación que orienta y da sentido precisamente teniendo como norte el bienestar de la región asociada a proyectos públicos y privados. La senadora lo decía, hay cuestiones claves fundamentales. La contratación de mano de obra local, pero no solo la contratación, sino que también el desarrollo de la mano de obra local. Necesitamos formar a nuestras niñas y niños con las competencias y conocimientos que demanda esta industria 4.0. Lo mismo ocurre para el caso de los proveedores. Necesitamos fortalecer la contratación de proveedores regionales, pero al mismo tiempo el desarrollo de esos proveedores. Y me gustaría también destacar un punto que es fundamental, que es el desarrollo científico, tecnológico, la innovación, que es una condición muy potente para la sustentabilidad. Y entonces ahí también tenemos una tercera área o pilar clave en esta mirada más económica de cómo capitalizamos esas inversiones, que en primer lugar tenemos que preocuparnos de que esas inversiones efectivamente se materialicen y se materialicen en tiempos razonables. Y por otro lado, y termino con esto, en materia social, más directamente social, que también es importante asociarla a este boom histórico de inversiones que estamos enfrentando. Desafíos que la región tiene en materia, ¿no es cierto?, por ejemplo, de vivienda. Sin duda. Por el tema de los campamentos. La región de Antofagasta hoy día tiene una situación realmente increíble de campamentos. Hace algunas décadas soñábamos con el Antofagasta sin campamentos y hoy día tenemos un desafío enorme. Tenemos otro desafío enorme en materia de salud. ¿Cómo no destacarlo? El tema de las especialidades.
Por ahí sí, por me ahí quedaría. va. Por ahí va el dibujo que realiza Fernando. A ver, Dusan, bienvenido a la conversación. Te gracias. saludo también. A ver, vamos uniendo un poquito este puzzle. Tenemos, por una parte, netamente dinero, ¿no? Grandes inversiones, economía. Tenemos también desarrollo energético, que eso va redundando, por ejemplo, en otras áreas como lo social, el mejoramiento de algunas necesidades a nivel regional. Pero cuando hablamos de transición energética, cuando hablamos de que Chile quiere liderar ese proceso, ¿cuán bien o no le hace este tipo de anuncios a la región en base a cómo se manejen esos dineros? No sé si tú nos puedes hacer un nexo, un puente entre lo que significa para el bolsillo de la región, para el salto adelante que quiere hacer, justamente cuando estamos en un proceso de tratar de explotar otro tipo de energía y que la región en sí termine convirtiéndose en un polo energético importante, no solamente a nivel país, sino también a nivel mundial. Bienvenido a la conversación. Bien, muy buenas noches, saludo al panel también y a las personas en su casa. Me ha tocado probablemente en los últimos 10 años tener una conversación ligeramente similar. Y yo creo que una de las cosas que nosotros no hemos logrado separar es la inversión como tal, ¿Ya? que no necesariamente se condice con la calidad de vida del lugar que intervenía. O sea, ese nexo, bien, era evidente en aquellos tiempos en los cuales los costos de transporte eran muy altos. O sea, ¿eso qué es lo que obligaba? Obligaba a que la inversión cuando llegara obligatoriamente tenía que instalarse, y al instalarse generaba encadenamiento hacia adelante, encadenamiento hacia atrás, y se generaba un típico polo productivo del año 80. Bien. Pero el mundo cambió. Hoy día los costos de transporte son bajísimos para las personas, para las empresas. La tecnología hoy día permite deslocalizar. ¿Y qué es lo que hace una inversión cuando puede deslocalizar? Busca aquel lugar en donde su eficiencia sea la máxima posible. ¿De acuerdo? Y esta es la pregunta incómoda, quizás, que yo soy antofagastino, digamos, tanto y que parte del panel acá la mayoría, pero es una pregunta incómoda, pero es nosotros como ciudad, como región, ¿somos atractivos en esa cadena de valor? ¿Cuál sería la respuesta? Tenemos, por ejemplo, es una pregunta incómoda, porque para mí es incómoda, o sea, antofagastino, claro. digamos. Pero cuando tú conversas con el sector privado muchas veces sabes que si yo quiero esto, lo quiero acá. Pero cuando comienzo a mirar, esto me cuesta 1.9, 2.4 veces más que en otro lugar. Correcto. Bien. Entonces, la senadora lo decía muy bien recién, o sea, ¿de quién es esa responsabilidad? ¿De privado? Puede ser. Hay gente del mundo privado que tiene un compromiso tremendo con el área que interviene y el sector minero lo sabe. Bien, el sector minero nace, su entorno, digamos, de negocios está circunscrito a una relación a la licencia social con el entorno. Ellos lo entienden muy bien y lo hacen muy bien. Pero la pregunta es, ¿podemos confiar el desarrollo de Antofagasta de aquí a los próximos 20 años a esta licencia social? Y ahí es donde yo, en mi opinión personal, siento que la gobernanza pública, privada de esto, particularmente el rol del Estado en esta historia, ha sido débil, en mi opinión. Bien. ¿Históricamente débil Históricamente o ha ido cayendo en el último tiempo? A ver, piénsalo muy simple. O sea, las ciudades, esta típica frase de Gleiser de las ciudades triunfaron. Las ciudades exitosas son las que crecen, donde la gente quiere vivir, se quiere quedar. ¿De acuerdo? Cuando tú miras el desarrollo de Antofagasta, en el último tiempo resulta que la mayoría de la gente, lamentablemente, muchas veces no lo elige para vivir y muchas veces no se elige para quedar. ¿Okay? Ahora, eso nosotros podríamos responsabilizar directamente a una estructura específica de una industria, pero también hay una situación incómoda y nosotros como ciudad también hemos avanzado en hacer este espacio más ameno, ¿no? Entonces, porque cierro mi punto, o sea, cuando yo separaría la inversión y cómo está tirando Antofagasta al crecimiento productivo nacional, no tiene ninguna comparación, como indicaba Fernando. O sea, somos la región líder, en eso no hay ninguna duda. Claro. Bien, y eso lo podemos entender en su caso, significa más trabajo, significa más ingresos, significa más gasto local. En eso no hay ninguna, no necesitamos, digamos, hacer un análisis, podemos medirlo, ¿no? Pero esta idea de capitalizar, bien, es algo que la evidencia sugiere, porque luego del superciclo de 2014 nosotros podemos medir, ya hemos medido, digamos, crecimos, sí crecimos.
pero no logramos dar ese salto como una ciudad global, ¿no? Como transformarnos en esa ciudad que aglutina, que empuja como tal. Y ahí es donde yo creo, para terminar mi punto, es que estamos pidiendo más a la inversión de que la inversión realmente pueda ser. Claro. La inversión paga sus impuestos como debe de ser. El problema es que luego cuando viene la repartición de ese impuesto a nivel de Estado, Sí. es donde, en mi opinión personal, nosotros como región de Antofagasta no quedamos en el mejor lugar posible. Doctora, la saludo también. A ver, cuando Dusan dice que no nos hemos logrado convertir en esa ciudad global, me imagino que usted tiene una mirada amplia, ¿no? Incluso desde lo social. ¿Qué falta para convertirnos en eso? Saliendo de lo económico, saliendo necesariamente de algunos planos que parecieran más lejanos al ciudadano de a pie. Porque estas conversaciones de repente son un poco elevadas para el vecino que dice, y esa inversión yo no la veo necesariamente, no toca mi puerta. Entonces, ¿dónde está la piedra de tope? Quizás desde una mirada más sociológica, si se quiere, ¿no? Sí, bueno, yo quería agregar, Por favor. buenas tardes al panel, muy buenas noches en realidad, algunas variables políticas que me parecen importantes, o sea, entender que el desarrollo no es lo mismo que el crecimiento. Entonces, a lo mejor nos hemos desarrollado, pero no hemos crecido. Eso es un punto de partida importante. Otra cosa que también desde la ciudadanía hay una sensación de la banalidad del dinero. Entonces, la banalidad del dinero se ejemplifica en bonos que las casas comerciales, por ejemplo, traen, artefactos eléctricos, Sí. automóviles. Entonces, hay una banalidad del dinero, pero esa banalidad del dinero no es chorreable al resto de la ciudadanía, solamente a la gente que está en el ámbito de la minería. Otra cosa que me parece importante es, que ya se ha comentado acá, es la robustez institucional. Es decir, yo le llamaría ciudad-región, región-ciudad. Tenemos la suficiente robustez institucional para, o gobernanza, decía Dusan, para finalmente avanzar en lo que un amigo llama gastarse bien la platita, es decir, de qué manera finalmente la inversión repercute en el desarrollo y en el crecimiento. Y la última variable que me parece significativa es la descentralización. O sea, una cosa es la inversión y otra cosa es, bueno, pero esto va a significar un paso adelante para que la región y la ciudad reciba más recursos y los impuestos que se pagan en Santiago a lo mejor pudiesen mirarse acá. Habían algunas iniciativas a lo mejor un poco populistas, ¿no? El Fondenor, pero había, digamos, un interés significativo que se fue perdiendo con algunos, situaciones complejas en las gobernaciones regionales, en las cuales se quería más poder. Finalmente eso todavía está en veremos. Y también el tema de la billetera regional también está un poco en veremos a raíz de las problemáticas que han ocurrido en el caso, específicamente acá, el caso convenio. Correcto. A ver, senadora, para entender un poco más la lógica y profundizar en algunos puntos que establece la doctora, la quiero llevar a otra área, que de repente para alguien que nos está escuchando hasta ahora dice, quizás no tiene algún punto en común, un match, pero de repente sí. Aquí voy, una ciudad y una región tan pujante como la nuestra en lo económico, me quiero poner en el lado del ciudadano de a pie, ¿no? En el antofagastino común y corriente que dice, ¿y esta danza de millones cómo se materializa si estoy viendo una ciudad llena de basura? Tal cual. En una ciudad insegura, en una ciudad poco amigable y hasta hostil, ¿no? En muchos aspectos de ese concepto. Por ejemplo, cuando escuchamos el tema de esta fiscalía supraterritorial, incluso nuestro fiscal regional, Juan Castro Vecchio, está postulando, ¿no?, para ser elegido a final de año por el fiscal nacional. ¿Usted cree que este tipo de herramientas se condicen con lo que necesita el país y puntualmente la región? ¿Puede ayudar en algo esto a generar ese match que le propongo? Sí, a ver, comparto con usted que podrían ser temas mirados de manera muy distinta o de veredas muy distintas, y la verdad es que a mi juicio están muy unidos. Y voy a decir lo siguiente, ahora, para cerrar un poco la primera vuelta, si la región está liderando en inversión, debería estar liderando en empleo, en trabajo, y debería estar liderando en contratación de nuestros estudiantes, lo voy a decir de esa manera. Sí, claro. Porque efectivamente, y a propósito de lo que decía Fernando de esta estrategia regional minera, yo estuve presente cuando el gobernador la presentó, digamos, a propósito de un directorio que sesionó hace muy poco, en todo caso del Consejo Minero, y había distintas autoridades. Y efectivamente, una de las mayores solicitudes era que en el caso de los proveedores
porque una cosa es invertir en la región, Exacto. levantar el proyecto, y una muy distinta es contratar, y no estoy hablando solo de la mano de obra, sino que a la mediana empresa, ¿no? A quien le presta Sí. servicios a la minería. Porque de lo contrario empezamos a contratar incluso a las que ya son nacionales, da lo mismo, de transporte, de construcción, etcétera, versus las que son locales, y uno podría, ¿cierto?, en ese caso considerarlas. Pero también, por ejemplo, cuando se mide la tasa de empleabilidad de las universidades, nuestras universidades deberían tener la mayor tasa de empleabilidad, al menos en algunas áreas, a propósito del desarrollo de nuestra región. Bueno, dicho eso, yo lo mencionaba incluso antes de su pregunta, Sí. el tema de seguridad hoy día yo creo que es clave. Claro. O sea, nadie quiere invertir donde eventualmente va a tener que tener un ítem para poder tener guardias privados, cámaras privadas, casi que una mini policía, etcétera, etcétera. Entonces, creo que es vital entender que hoy día esa fiscalía supraterritorial, que no existe evidentemente en el Ministerio Público, es una nueva edición, Sí. nos va a permitir tener una investigación más eficiente, y por qué no decirlo también a modo de prevención, en aquellos delitos que hoy día, a propósito del crimen organizado, se están desarrollando, a lo mejor a propósito, a su vez, de que la inversión se instala, el crimen organizado también se instala aquí, y desde aquí opera, o al menos desde el norte opera. Por lo tanto, eso, a mi juicio, claro que va a ser un aliciente para que las inversiones, voy a decirlo así, de manera más segura, porque a estas grandes inversiones también se les produce, por supuesto, en un rango distinto, lo que se le produce, como bien decía usted, a cualquier ciudadano a pie que hoy Sí. día teme andar en el centro tarde o en cualquier lugar. Y no quiero dejar pasar la situación de las tomas de los campamentos, que conllevan un problema desde el retiro de basura, donde nadie pasa a retirar la basura, porque como Así es es. irregular, la verdad es que por ahí el camión no pasa, y vamos con foco no solamente de salubridad, sino que con foco literalmente de delincuencia, hasta, lógicamente, una mala administración o eficiencia, ¿cierto?, del bien fiscal, que muchas veces es vital para esa inversión, como son los terrenos, ¿no? Correcto. Con esa reflexión de la senadora Núñez nos vamos a separar breves instantes, la primera pausa de esta noche. A la vuelta hablamos también de los posibles coletazos, ¿no?, de este anuncio arancelario de Donald Trump para el 1 de agosto en adelante, y algunas también de las situaciones que han dejado entrever fisuras en la institucionalidad a nivel país. Pausa y continuamos. Sigue Pulso por Antofagasta Televisión. Estamos de vuelta, gracias por mantenerse en nuestra sintonía. A ver, Fernando, comienzo con usted. Para entender bien esto que pasa con Estados Unidos y Chile, este anuncio en primera instancia, quizás sin tanto peso del presidente Donald Trump, luego pasan unos días, se conoce la noticia y ahí lo oficializa el mandatario. Para entender, a ver, a contar del 1 de agosto próximo se van a aplicar aranceles de hasta el 50% en cuanto al cobre. Eso afecta directamente, por supuesto, tiene una repercusión en nuestro país, entendiendo que Chile abastece el 36% del cobre que consume Estados Unidos. Otro dato más, el 2024 nuestro país exportó más de 50.000 millones de dólares por concepto del metal rojo. ¿Cómo se analiza esto que va a empezar a entrar en vigor desde agosto? ¿Qué repercusión rápida podemos entender, Fernando? Mira, de acuerdo a los análisis técnicos que se han hecho sobre el particular, no debería haber un impacto Ya. aquí en el corto plazo, particularmente negativo para nuestro país. ¿Ok? Sin duda no es una buena noticia, nos obliga, ¿no es cierto?, a poner atención a cómo va a ir evolucionando efectivamente eso. Nosotros creemos que el país tiene que mantener una buena relación con Estados Unidos, tiene que fortalecerse la negociación con Estados Unidos. Nosotros creemos que es una medida que no favorece de manera directa, potente, al habitante norteamericano, va a tener un impacto inflacionario para la comunidad americana, más bien negativa. No hay posibilidad de que en el corto plazo aumente la oferta de producción de cobre en los Estados Unidos. Entonces, a juicio de muchos expertos, no aparece esta siquiera como una medida que vaya a impactar positivamente al habitante norteamericano en el corto plazo. El país, afortunadamente Chile, tiene diversificada su cartera, pero esta es una señal potente para que como país tengamos que fortalecer aún más esa diversificación. Sí. Afortunadamente nuestro país es un gran productor, es un productor de un cobre de muy buena calidad, es un país que es reconocido, ¿no es cierto?, como el líder
en la producción mundial de cobre, en la seguridad en su no solo producción, sino que abastecimiento y cumplimiento de los estándares que el mercado mundial exige. Sí. Por lo tanto, yo diría que no podemos ser catastrofistas, tampoco no podemos no mirar esta realidad, tenemos que ponerle atención, tenemos que fortalecer el diálogo, la negociación con los Estados Unidos respecto de qué mejor negociación podríamos tener con el gobierno de los Estados Unidos sobre esta materia y al mismo tiempo fortalecer la diversificación de mercado, ¿no? Esa sería mi aproximación al tema. Perfecto. A ver, entendiendo eso, Dusan, se dio a conocer durante la jornada de ayer jueves que la ministra Aurora Williams, ministra de la cartera de Minería, anunció que para el próximo martes se van a reunir desde el gobierno, ¿no?, con los principales representantes o actores del mundo empresarial ligado a la minería, para intentar debatir y descifrar cómo puede venirse la mano referente a este anuncio de gravámenes del presidente norteamericano. ¿Dónde debiese estar el foco de esa conversación, de esa reunión? ¿Cómo nos podría tocar también a nivel regional, haciéndole una bajada? Yo comparto lo que plantea recién Fernando, en realidad, en el sentido de que yo creo que aquí el principal problema en el corto plazo no es tanto económico, en mi opinión es geopolítico, es mucho más complejo lo que está detrás. Bien, o sea, a ver, en términos económicos, para comprenderlo bastante simple, ¿cierto? El cobre chileno entra más caro a Estados Unidos, bien, tratando probablemente de proteger la producción local americana, que claro, como decía Fernando, es poco probable que se expanda en el corto plazo, por lo tanto es un problema que queda localizado para ellos, verán ahí cómo lo resuelven. Claro, el tema es que nosotros, esto nos va a obligar a reposicionarnos en otros mercados que en mi opinión no son políticamente neutrales a los intereses de Estados Unidos. Yo creo que ahí hay un punto importante. Bien. Hemos tenido algunas experiencias previas de Chile con China, y Estados Unidos ha manifestado abiertamente su opinión al respecto, ¿no? Y no creo que esto vaya a ser la excepción. Entonces, yo en realidad creo que a pesar que no soy cientista político, pero mi sugerencia sería más de ese estilo que económica. Yo creo de que esa conversación que probablemente el gremio pueda tener con el ministro debiera apuntar un poco a cómo podemos nosotros. No, somos un país pequeño, o sea, tenemos que tomar consideración de nuestra envergadura. O sea, aquí nosotros probablemente somos un follower en esta historia y vamos a tener que intentar cómo hacemos para, sin resentir esta relación que hemos construido con años con Estados Unidos, poder abrirnos. Y abrirnos significa hacerlo en mercados que geopolíticamente son delicados hoy en día en el contexto internacional. Bien. Y eso es ese debate que es mucho más fino, ¿no? Porque está como entre líneas. Sí. En mi opinión, podría traer consecuencias económicas muchísimo más visibles que el anuncio en sí. Exacto. Entonces, yo ahí, en lo poco que he podido observar del actuar, digamos en este caso, del representante de gobierno, ¿sí?, legislativo, en mi opinión, hasta ahora hemos sido no tan precisos, ¿no? Yo siento de que hemos presionado más de lo que tenemos que presionar, hemos dicho más de lo que tenemos que decir. En mi sensación es que deberíamos ser un poco más cautelosos en este minuto, probablemente intentar mantener las condiciones, intentar renegociar. Yo creo que pero mirar con mucho cuidado cómo vamos a interactuar con estos nuevos mercados, asumiendo, pues este es un supuesto bastante fuerte, ¿sí?, que las condiciones en 2 semanas más no van a cambiar, claro, que es un supuesto súper fuerte hoy en día en realidad. A ver, senadora, el panorama general en el último tiempo, desde que asumió Donald Trump, incluso en enero, la quiero remontar a principios de este año, cuando él empezó a avisorar los primeros aumentos arancelarios para muchos países, ¿no?, que fue una noticia bastante bombástica para muchos medios. La autoridad nacional, los diferentes ministros, el ministro de Hacienda, de Economía, el mismo ministro de Relaciones Exteriores, se mostraba muy cauteloso, muy templado en sus declaraciones, generando en buen chileno lo que se pone el paño frío, ¿no? Tranquilidad. ¿Cómo le ha parecido también la respuesta del Ejecutivo desde esa mirada ante anuncios tan grandes como la superpotencia? ¿Siente usted que ese es el perfil? Buscar ahí, levantar un poquito el freno de mano y decir, vamos con calma, que acá no ha pasado nada, entre comillas. No, a ver,
yo creo que ha pasado. Cuando uno no asume la problemática, difícilmente va a encontrar una solución, ¿no? O lo va a enfrentar, a mi juicio, de buena manera. Entonces, yo creo que acá hay dos cuestiones. La primera es la económica propiamente tal, y la segunda es qué actitud vamos a tomar frente a Estados Unidos. Y por supuesto, como un Estado libre, democrático, evidentemente que las decisiones se toman acá y no dependiendo de lo que nos digan o no nos digan, a propósito de lo que decía Dusan por otros proyectos desde Estados Unidos. Pero es evidente también que a mí me gustaría escuchar, por ejemplo, más a los ministros del presidente, al menos en la actitud, ¿no? La actitud que tenía la ministra Williams, la actitud que ha tenido el propio canciller Van Claver, versus los discursos, como para posicionarse, me imagino yo, ¿no?, de una manera más ideologizada como un líder internacional del presidente Boric, sin medir consecuencias para nuestro país, son las que a uno desde lo político, desde el Parlamento, desde el Senado específicamente, no nos gustan. Y lo hemos dicho, y lo hemos dicho de manera transversal por lo demás, porque efectivamente, guste o no, cuando hay faltas de certezas, me refiero desde Estados Unidos hacia el resto de los países, y nosotros que no somos una gran potencia, por supuesto que siempre vamos a estar pendientes de lo que se diga o de las decisiones que se tomen, y además, ¿por qué no decirlo también? Tienes un presidente bien temperamental, ¿no? O sea, al final él tiene claro que gobierna para Estados Unidos y no para el resto del mundo, y por lo tanto, si está disponible a llevarse un aplauso o considerar que es una buena decisión para su país, perjudicando, lo quiero decir de esa manera, al resto, está disponible a hacerlo, ¿no? Partió con México, hoy día en todo caso, o ayer en realidad se ha supuesto de que iban a ser 10 o 15% para países más pequeños, pero que van a llegar incluso hasta el 150, entonces, y eventualmente en el caso de nosotros 50, entonces, a propósito del cobre, entonces creo que es vital los buenos oficios, la diplomacia, el buen entendimiento. Entonces, claro, de la reunión que va a tener el gremio, sus representantes con la ministra, uno esperaría que luego tanto la ministra, insisto, de la cartera como el canciller puedan tener buenos oficios con el gobierno de Estados Unidos para que, como decía Dusan, porque esto no está cerrado a mi juicio, esto no repercuta más adelante en cualquier decisión que, a propósito de, no tengo idea, años electorales, baja en las encuestas, estoy hablando de Estados Unidos, termina repercutiendo en nosotros. A ver, para cerrar el tema, doctora, vamos a seguir avanzando con lo que nos sugiere la pauta. ¿Comparte la visión de Dusan, de la senadora, en cuanto a la diplomacia del actual gobierno con estos temas, entendiendo también que el economista recién nos proponía abrir los mercados en base a una necesidad económica, y para eso entra a tallar fuertemente, y tiene mucho que ver la diplomacia de un país como Chile, por ejemplo, con India, que ya vimos hace unos meses atrás una gira presidencial en aquel país, y también con el sudeste asiático, que parecieran países muy lejanos, más allá de lo geográfico, culturalmente hablando, poco cercanos, no conocemos tanto. ¿Cómo ve usted ese tema, al menos desde lo diplomático y el querer quedar bien, ¿no?, con países donde se puede abrir mercado? Sí, yo tengo la impresión de que Chile en el fondo se mueve en un espacio más bien idealista, le llamamos la gente que analiza, ¿ya? Y Estados Unidos, específicamente Donald Trump, es realista, es la realpolitik. Y lo que nos ha acostumbrado Donald Trump es que el nuevo orden internacional, tanto en lo político como en lo económico, es la realpolitik. Y en general nos tendríamos que preguntar, en primer lugar, cómo hemos ido desarrollando nuestra política exterior y si esa política exterior conversa con esta nueva estrategia de Donald Trump, que se caracteriza por algunos puntos claves, que es el nacionalismo, aislamiento de Estados Unidos, pero nacionalismo en función sobre todo a minerales estratégicos, el concepto de berserkerismo, que en el fondo esta agresividad política de Donald Trump, tanto en los conflictos como también en el tema de los aranceles, esta diplomacia transaccional, es decir, cómo voy yo ahí, y finalmente lo imprevisible. Lo imprevisible es la estrategia, y eso lo tiene que entender el mundo. Y en función de eso, bueno, se han hecho intentos interesantes, como algunas negociaciones con la Oficina de Representantes Comerciales en Estados Unidos, y se plantea, digamos, efectivamente, rápidamente la diversificación de los mercados hacia Asia, Europa, que eso me parece significativo, pero también se plantea una cosa muy idealista, que es, bueno, finalmente negociemos con quien nos lleva la fiesta en paz. Pero yo tengo la impresión de que en realidad esa no es la dinámica
contemporánea de entender las relaciones internacionales. Comparto el punto de vista de la senadora que la diplomacia tendría que ser mucho más proactiva, que algunos momentos del speech diplomacy o la diplomacia, el discurso del presidente Boric más bien juega en contra que a favor, y de qué manera, en vez de tener esta diplomacia de cumbre donde él siempre sale a hablar, a lo mejor hacer un poco lo que hacía Henry Kissinger, que era esta diplomacia de cancillería, en la cual finalmente quienes son expertos llevan las relaciones internacionales o la política exterior. A ver, Fernando, muy breve su sí, punto para que cerremos. Solo señalar como antecedente que me tocó participar precisamente en la misión público-privada que hubo a India hace un par de meses, ¿sí? Y en particular me tocó participar en la reunión entre el Ministerio de Minería de India con el Ministerio de Minería chileno y empresas mineras chilenas. Y me tocó presenciar al ministro de Minería de la India enfatizando con mucho entusiasmo, interés, ¿no es cierto?, a la ministra de Minería chilena, planteándole, ¿no es cierto?, no solo el interés de India por tener y asegurar una mayor producción de minerales críticos por parte de Chile, como el cobre y el litio, ¿eh? Tanto así que le dijo incluso, ministra, ojalá me gustaría que en un plazo muy breve, muy pocos meses, pudiéramos concretar un acuerdo en esa dirección. Quería mencionarlo como un dato nomás, sí, a propósito de las oportunidades en nuevos mercados. Oportunidades en nuevos mercados que sin duda van a marcar la agenda en un año que está sumamente tocado, entrecruzado por una campaña eleccionera justamente que va a ser la renovación en la moneda. A ver, vamos a saltar de tema, senadora, la quiero llevar ya necesariamente a temas de carácter local. En nuestro país se ha hablado mucho en el último tiempo de la fragilidad de la institucionalidad chilena. Sabemos los casos de corrupción que han tocado nuestra puerta. ¿Para qué vamos a adentrar en alguno de ellos que tienen directa, además, ligación con la región, ¿no? Y en base a eso surgió un proyecto de la cual también usted ha participado activamente en los medios de comunicación, que se le ha denominado la Ley Mordaza 2.0. Una situación que ha tenido bien polarizada la opinión pública, desde compañeros suyos en el Congreso, desde los medios de comunicación. Hay algunos que preguntan, ¿esto es una protección a la institucionalidad de nuestro país? ¿Es una protección judicial? Pues básicamente censura a los medios de comunicación, como hay algunos colegiados que lo han mencionado. Cuéntenos un poquito de esa visión y cómo se puede trabajar también en su aplicabilidad en nuestro país. Sí. A ver, este proyecto es del senador Pedro Araya. Sí. Ambos somos parte de la Comisión de Constitución. Este año y hasta marzo del próximo año a mí me toca presidirla. Por lo tanto, cuando nos invitó a cada uno de los senadores y senadoras, somos 5 en todo caso, pero que representamos además distintas fuerzas políticas, a conocer el proyecto y eventualmente a suscribirlo, todos tuvimos la convicción de suscribirlo, porque lamento profundamente que hoy día efectivamente el proyecto se conozca como Ley Mordaza 2.0 y no por el objetivo que tiene, lo quiero recalcar, que es evitar las filtraciones durante las investigaciones de los procesos, cuando evidentemente, por ejemplo, no guardan relación con un interés superior, con un interés de Estado, ¿cierto? O cuando eventualmente son otros delitos, en fin, o evidentemente con la investigación misma. Correcto. Y es un proyecto que además tiene 3 artículos, donde los 2 principales son cómo evitamos que eso se produzca, que es un proyecto por lo demás donde el Ministerio Público está de acuerdo con el proyecto. El gobierno, a través del Ministerio de Justicia, también estuvo de acuerdo con el proyecto, lo quiero decir con todas sus letras, y buscamos, por ejemplo, una hoy día de las grandes puertas que se abren para que se termine filtrando información que no corresponde, con limitar la posibilidad de que se puede querellar en una causa. Porque hoy día, como cualquiera se puede querellar, obviamente cualquiera termina siendo parte de una causa, tiene acceso completo al expediente y por lo tanto a todo lo que se ha ido investigando, incluidas las mismas pruebas, y termina obviamente filtrando también información por otro interés, no con el ánimo, digamos, de que se lleve a cabo una buena investigación y eventualmente hay una pena para los distintos hechos que puedan estar siendo investigados y que eventualmente son constitutivos de delito. Entonces, con eso hay determinados verbos que evidentemente dicen relación
con la prensa, por eso la prensa lo recoge, ¿cierto? Sí. Como es informar, difundir, etcétera, donde dicen, bueno, ¿por qué nosotros vamos a formar parte de quienes eventualmente terminemos siendo castigados si nuestra labor precisamente es no solamente la de informar o difundir esos hechos, sino que sacar a la luz y que gracias a ese trabajo, y nosotros lo valoramos profundamente, se han sabido un montón de otras cuestiones que terminaron también siendo condenadas por hechos de corrupción, entre otras cuestiones. Entonces, aquí nosotros levantamos 2 alertas. Bueno, voy a hacer un paréntesis que me parece muy importante. Por En favor. cada una de estas sesiones, ya llevamos 4 en la Comisión de Constitución, ha estado presente la directiva nacional del Colegio de Periodistas, como también la directiva regional de la región metropolitana, y nosotros ya tenemos una mesa de trabajo donde al menos el artículo que a ellos obviamente les interesa va a ser trabajado y acordado de una u otra forma con ellos, porque ellos también están conscientes de, cierro el paréntesis, lo que voy a decir a continuación. El artículo 226J, específicamente del Código Procesal Penal, establece una sanción, una pena a quien filtra y no hace distingo, o mejor dicho, hace distingo entre funcionarios públicos y los particulares. Y dentro de los particulares, evidentemente, va la prensa. Los medios de comunicación, Lo que sí, quiero correcto. decir es que hoy, sin que este proyecto avance, porque ahí creo que hubo una errada interpretación de la periodista que en una de las redes sociales termina subiendo Sí. el titular de Ley Mordaza 2.0, y no está eso a cabalidad. Hoy, sin que ese proyecto avance, insisto, hay una sanción penal para ese particular donde ingresa también la prensa. Entonces, creemos que hay un desafío, una oportunidad Sí. para que separemos el delito que comete el funcionario público, ¿cierto? Cuando información reservada secreta la da a conocer, versus la labor que evidentemente queremos proteger a propósito de la prensa. Senadora, vamos a seguir conversando de este tema, lo vamos a bajar en cuanto a su implicancia a la vuelta de la pausa, pero si alguien se lo pregunta en la casa, ¿en qué está actualmente el proyecto? Muy breve, ¿en qué fase está? No, todavía ni siquiera se vota en general, o sea, Ya. estamos recibiendo a quienes quieren entregar su opinión y por supuesto sin limitar a ninguno y con el Colegio de Periodistas sentado en la mesa. Perfecto, vamos a hacer el segundo corte de esta noche, el último, pausa muy breve y seguimos abordando justamente este proyecto de ley, su implicancia directa en nuestro país. Vamos a hablar un poquito de crimen organizado también y cómo toca la puerta de nuestra región. Pausa y continuamos. Sigue Pulso por Antofagasta Televisión. Gracias por continuar con nosotros. Estamos junto a ustedes del otro lado haciendo pulso por las pantallas de Antofagasta Televisión. Doctora, habíamos dejado también la bajada para entender las implicancias de esta propuesta, la denominada Ley Mordaza 2.0. Hay algunos que dicen que podría atentar contra la democracia, la libertad de prensa, entre otros conceptos. ¿Qué le parece? ¿Qué opinión le merece? Sí, yo diría que hay una tendencia internacional a ir regulando, digamos, un poco los niveles de información. Y digo los niveles en el sentido de que todo pueda ser información. La UNESCO hizo unos cursos en los cuales planteaba, digamos, sobre todo en los temas de difamación en relación a los parlamentarios. O sea, yo diría que hay una preocupación en general de que no todo puede ser informable o no todo puede ser difundible. Y un poco la sensación que tienen los parlamentarios, yo voy a poner las dos sensaciones, es que era importante proteger digamos, la vida privada y que eso está, digamos, en la Declaración de los Derechos Humanos, o sea, hay toda una dinámica también de la normativa internacional. Ahora, ¿qué sensación quedó más bien en el mundo periodístico y en el Colegio de Periodistas a raíz de un reportaje que se publica, me parece que en CIPER Chile, una periodista, y que abiertamente habla de que en el fondo se estarían bloqueando, digamos, las medidas o las formas de informar, o las vías para informar, perdón. Y frente a eso, los parlamentarios han señalado que la ley ya estaba, digamos, antes incluso estaba un poco desvirtuada en relación a eso, y que finalmente lo que se quiere es que, digamos, no se filtre aquella información que no tiene que ver con el debido proceso. Pensando, digamos, en que Chile respeta el Estado del Derecho. Entonces, en función de eso, yo creo que los parlamentarios han sido enfáticos en eso. Y, digamos, un poco nos queda, digamos, en la vereda del periodismo, bueno, pero ¿en qué momento los casos Watergate o Milicogate, etcétera, todos los casos, digamos, de esta envergadura pudiesen o no llevar un curso o simplemente acabar con estos casos? Yo tengo la impresión que no, que me da la impresión que la ley Mordaza, porque
yo la leí en extenso, y justamente lo que busca es que aquellos elementos que no tienen que ver con el debido proceso no sean divulgados, por ejemplo, los chats privados entre dos autoridades que a lo mejor conversan aspectos distintos, digamos, que tienen que ver con el proceso. Entonces, yo tengo la impresión que, tal como dice la senadora, a raíz de que ha habido una articulación con el Colegio Periodista, me parece que es importante. Y lo importante es no ideologizar y no politizar también, digamos, un derecho, que es el derecho a informar, pero no un derecho, digamos, a ventilar la vida privada sobre todo los funcionarios públicos, que entiendo que eso había una preocupación a nivel internacional. Sí. Ya vamos a seguir hablando de economía. Vuelvo con usted, senadora, solamente para cerrar su visión como máxima autoridad también de uno de los tres poderes del Estado. A ver, lo anunciamos. Antofagasta, la región se ve ampliamente tocada, ¿no?, con el flagelo del crimen organizado en algunos casos, entre otras que están muy afectadas. A nivel país tenemos casos de corrupción también al interior de varias esferas público-privadas, tenemos situaciones que atentan contra la probidad, y eso ha hecho generar una bola de nieve muy grande que de repente se ha salido de las manos. ¿Siente usted que estos conceptos que le lanzo sobre la mesa le están ganando el gallito al Estado? Chile está sucumbiendo ante el crimen organizado y otras situaciones que atentan justamente contra la institucionalidad de nuestro país. No, Chile no está sucumbiendo. Lo que sí ocurre es que a veces el crimen está más organizado que el Estado, lamentablemente, o tiene más recursos que el propio Estado. ¿Por qué va más rápido que nosotros, senadora, en ese caso? Porque cuando, por ejemplo, se llevan a cabo investigaciones, lo lato de estas ya hacen que tengamos eventualmente otros operando literalmente desde dentro de la cárcel, ¿no? Y yo creo que aquí no hay espacio para los errores, y donde uno cree que hay error, lamentablemente después nos enteramos que hay corrupción, ¿no? Corrupción me estoy refiriendo a lo que ocurrió, por ejemplo, con la liberación del sicario. Sí. Yo sinceramente creo que en eso no es que haya habido un correo más, un correo menos, una orden mal redactada, o el cambio del nombre, como se ha visto, o que con las tres nos confundimos. No, yo creo que allí literalmente hay una cuestión a investigar que va más allá de el error o de la negligencia que puede haber habido en alguna de las personas, y que lamentablemente hasta ahora, que ya llevamos varios días de lo público y varias semanas desde que el gobierno tuvo conocimiento, no tengamos claridad, primero, dónde está el sicario, que eso es lo más importante, porque tenemos una persona de extrema peligrosidad suelta en la calle, y segundo, que no sepamos quién cometió el error. Porque cuando tú sabes quién cometió el error, en definitiva, ejerce la responsabilidad que le corresponda dependiendo, ¿cierto?, del cargo, de la envergadura. A mí me tocó la semana pasada presidir una sesión secreta, lo digo de esa manera porque pues, evidentemente no puedo contar muchos de los detalles, pero quiero relevar aquello a propósito de la pregunta, donde estuvieron presentes, fue la Comisión de Constitución, por eso me tocó presidirla, los comandantes en jefe de las tres ramas de las Fuerzas Armadas, el director general de Carabineros, el general director de Carabineros, el director general de la PDI, también el fiscal nacional, ministros de Estado, de Seguridad, de Defensa, etcétera, a propósito de lo narco, del narcotráfico en la Fuerza Aérea, y lo que había ocurrido también con el Ejército, donde solamente voy a decir esto para la tranquilidad. Aquí nadie está defendiendo el reducto, todos hablan de delincuentes porque son delincuentes, todo el mundo asume que hay un crimen organizado que se cuela desde lo más abajo, pero desde personas que transitan ni más ni menos que por aviones de la Fuerza Aérea, ¿cierto? Entonces creo que en eso el Estado no ha sucumbido, en esto nosotros tenemos claridad que hay que actuar como Estado y por lo tanto con los poderes del Estado y no separando aguas entre el gobierno que está de turno, los partidos políticos, la pequeñez, no. Y por eso creo también que hoy día la situación el sicario termina levantando un cuento que uno lo ve, entre comillas, digámoslo de esa manera, pero como una oportunidad, ¿no? Como una oportunidad para los mayores controles, en el caso de la Fuerza Aérea, para una mayor inteligencia y una mayor contrainteligencia internamente en cada una de las instituciones, y donde en eso, por ejemplo, ahora que viene una nueva discusión de la ley de presupuesto, me imagino que nadie va a salir con la tontera populista de que menos plata para las Fuerzas Armadas porque poco menos que no estamos en guerra, y más plata para, bueno, un montón de necesidades que hay, ¿no? Se entiende. Fernando, volvemos a terreno propio, acá en la región de Antofagasta. Vamos a enlazar algunos conceptos que deslizó la senadora, por ejemplo, el tema de la desigualdad, el tema de generar una sensación distinta a nivel de Estado, de país. ¿Por qué se lo pregunto? Porque básicamente, así como a nivel social hay muchas desigualdades, pareciera que a nivel económico también las hay. Vuelvo y repito un concepto que deslicé hace un ratito atrás. Cuando el ciudadano de la región, el antofagastino, ve ciertas desigualdades a nivel territorial, uno se pregunta dónde está justamente ese
nexo entre lo que genera la región, una región tan rica como la nuestra, y lo que termina viéndose reflejado en las calles, en el diario vivir de los ciudadanos. Riqueza que está pareciera por doquier, bien administrada o mal administrada, usted me dirá, pero resulta que se genera una sensación de desigualdad adentro de la región y de nuestra región para con otras también del resto del país. ¿Qué le parece eso? ¿Cómo se puede mejorar? Un poquito de todo, ¿no? Abordamos de todo. No, está bien, está bien. Mira, lo primero que me gustaría decir es que yo tengo una mirada en general ¿Ya? muy optimista de las cosas. Eso es bueno. Yo he tenido la fortuna de trabajar en el gobierno en 2 oportunidades, siendo Seremi. Sí. He tenido la fortuna de trabajar en el sector privado, también al interior de la universidad, acá en Antofagasta y en Santiago. Y en general tengo una mirada muy optimista. Yo veo Antofagasta 1990 y Antofagasta 2025 y la verdad es que objetivamente el salto es brutal. ¿Ya? Una Antofagasta en que las casas tenían estanques de agua porque había cortes permanentes de agua, donde todas las energías eran fósiles, donde había solo un puerto principal, el puerto de Antofagasta, Sí. donde prácticamente no había ninguna planta desaladora, y yo hoy día veo todas esas variables y veo, oye, a una Antofagasta liderando, ¿no es cierto?, la transición energética, prácticamente produciendo toda su energía con energía renovable, no solo solar, sino que también eólica, una de las plantas eólicas más grandes de América Latina, instalada aquí. Antofagasta liderando a nivel nacional en el número de plantas desaladoras, por ejemplo. Sí. Tenemos hoy día un nodo portuario distinto al puerto de Antofagasta, el nodo portuario de Mejillones, transformando a Antofagasta, ¿no es cierto?, en la región con mayor capacidad de generación eléctrica y un nodo portuario de los más importantes del país. Otro antecedente que me permite ser optimista, y voy a terminar con los desafíos para que nadie se confunda. El estudio que hicieron hace muy pocos años, 2 o 3 años atrás, 2 destacadísimos profesores doctores de la Universidad de Chile sobre la movilidad social intergeneracional, es decir, desde el punto de vista de las regiones del país. ¿Qué probabilidad tiene un niño que nace en una familia pobre de moverse, ¿no es cierto?, al segmento más rico en Chile? Claro. ¿Cuál es la región, de acuerdo al estudio de estos doctores de la Universidad de Chile, en que ese niño tiene la más alta probabilidad de dar el salto? No solo es Antofagasta, es por lejos Antofagasta. ¿Ok? Entonces, tenemos antecedentes muy duros, muy robustos, que nos permiten, creo yo, ser optimistas, ¿no es cierto?, para cargarnos de la energía, la motivación para ponernos, ¿no es cierto?, la consigna de que sí podemos, sí es posible, sí podemos llegar a la cima. Estamos hablando de procesos de desarrollo. Los procesos de desarrollo económico-social no se resuelven en 10 años, ni en 20, ni en 30. El destacado profesor Joseph Ramos hizo el estudio de los clústeres, en particular Finlandia, y él dice, en Finlandia se demoraron 100 años. Espero que nosotros no nos demoremos 100 años, sin duda, Claro. pero que tampoco nadie sueñe, porque no es realista, que esto se resuelve ni en 5 ni en 10. ¿Quiere decir esto de que tenemos que quedarnos conformes o que tenemos resuelto todos los problemas? En absoluto. Tenemos problemas de desigualdad. Yo lo dije en mi primera intervención. Sí. Tenemos el tema del déficit de vivienda. Tenemos un problema de salud. No tenemos una oferta de salud potente. En educación nos ocurre lo mismo. En cobertura de educación parvularia, del orden del 50%. Calidad de la educación. No nos destacamos por tener buenos indicadores en calidad de educación. Bueno, esos son los desafíos que tenemos. Y esa es la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros. No para estar repitiendo todo el día lo mal que estamos, que no podemos, que tenemos mucha basura, que no sé. No, para llegar a la cima tenemos que cargarnos de energía, tenemos que destacar nuestras fortalezas para precisamente esas grandes debilidades que todavía tenemos resueltas, que todavía las tenemos ahí pendientes, mejor dicho, pero que también las tenemos en el ámbito económico.
No tenemos todavía empresas proveedoras, a pesar de haber crecido mucho en la cantidad de ofertas proveedoras. Hoy día en Antofagasta tenemos 1.500 empresas que están no solo registradas, están evaluadas y calificadas, pero no tenemos una oferta de empresas intensiva en conocimiento, no están integradas a los mercados globales. No tenemos universidades que estén, en la frontera del conocimiento, no solo en Chile o a nivel latinoamericano. Tenemos desafíos importantes. Creo que tenemos las condiciones básicas, ¿no es cierto?, económicas fundamentales, como para pensar que sí podemos resolver esos desafíos en un plazo razonable. Y vuelvo a este esfuerzo público-privado que tenemos, que otras regiones nos están mirando con envidia. Nos toca a nosotros recibirlo aquí. Oye, ¿quién diría? Bio, visitarnos a nosotros. ¿Cómo lo están haciendo ustedes? La región de Valparaíso, ¿cómo lo están haciendo en Antofagasta para la articulación público-privada? Correcto. Que nadie entiende que estoy diciendo que lo estamos haciendo perfecto, porque no es así. He destacado 3 veces nuestras debilidades, pero soy de los que creo de que fortaleciendo ese esfuerzo público-privado, tal como lo estamos haciendo ahora, profundizándolo, vamos a poder superar esas debilidades que tenemos. A ver, fortalecer ese nexo, ¿no? Público-privado, Dusan. Me quedo con usted ya para ir cerrando algunas reflexiones. ¿Cuán importante es el proceso de descentralización de la región en torno al país, pero de las comunas adentro de la región también? Que no todo gire en torno a la capital regional Antofagasta. Eso por un punto. Y segundo, el empoderamiento real que debe tener la economía local. ¿Cómo se puede fortalecer? ¿Cuán importantes son esos dos conceptos? Yo siento de que la descentralización en Chile le tenemos demasiadas velas puesto a algo que no tenemos la claridad de qué significa. Ya. Bien. Tú puedes desconcentrar el poder, tú puedes desconcentrar las decisiones fiscales, tú puedes desconcentrar decisiones regulatorias. Y en el caso de Chile estamos amarrados a una estructura constitucional que ya nos define de una forma, digamos. O sea, nosotros fiscalmente no podemos desligarnos de la estructura que tenemos y esta es la música con la que hay que bailar, digamos. O sea, por tanto, ¿por qué digo esto? Que muchas veces cuando uno habla con gente de descentralización, la primera cosa es ya, entonces vamos a poder poner otro impuesto, se va a quedar el IVA, se va a quedar... No, constitucionalmente los impuestos son de propiedad de todos los chilenos y chilenas y no puede haber un reclamo por el lugar específico geográfico donde se gasta. ¿Bien? Por lo tanto, cerremos ese espacio, cuando hablamos de centralización, cerremos ese espacio. O sea, a no ser que constitucionalmente decidamos de que vamos a cambiar esa regla. Digamos. Bien. No demos idea. No demos idea, que aprendemos muy rápido. Entonces, eso es lo primero. Entonces, segundo, la descentralización. Me voy a poner un ejemplo. Voy a volver al caso de la inversión inicial para aplicar mi ejemplo. Voy a poner un juego. Escenario A. Se instala la inversión a nivel local. No se puede deslocalizar la contratación de la mano de obra, no se puede deslocalizar la compra de insumos, no se puede deslocalizar nada, se tiene que gastar acá. ¿De acuerdo? Opción número 1. Sí. Eso significa un efecto multiplicador a nivel local. Pero la recaudación tributaria, que es la base del Estado para fortalecer, va a seguir siendo de propiedad nacional. Porque así es. ¿De acuerdo? Y habrá que esperar de los ministerios que esto se desvíe venía ministerial y a través de la subdere va a entrar algo con los GORE y eso es. Escenario número 2, el actual. Dejemos un laissez-faire en el cual la industria privada elija dónde es más eficiente que contrate su mano de obra, que elija dónde competir, pero que una vez que se recolecte fiscalmente los recursos, existe una regla fiscal que garantice que ese dinero se devuelva a la región. Fíjate que en ambos casos, lo paradójico es que en el fondo, desde ese punto de vista, la centralización no cambia. O sea, si me dieran a mí firmar y me dijeran hacer cosas, mira, en realidad no cambiamos ninguna regla, pero te garantizamos que del 100% de la recolección tributaria, un 7% va a estar destinado de manera condicional a gobiernos regionales con un montón de reglas, ¿sí? Porque no podemos llegar y hacerlo así, no, ya sabemos que no se puede. Pero fíjate que en el fondo la centralización no soluciona ese problema. Entonces, cuando hablamos de centralización, nosotros somos un país unitario. Y esa estructura nos ha llevado a transitar desde un país que tenía 40% de pobreza
hasta un país que ahora, bueno, ahora nos dimos un salto, actualizamos nuestra medida de pobreza, pero vamos, que nosotros somos de los pocos países que nos podemos ir subiendo nosotros mismos la cuota del... Por lo tanto, la descentralización, yo creo que nosotros debiéramos buscar particularmente un tipo de centralización ad hoc a nuestra realidad. La semana pasada tuve la oportunidad de estar conversando con el gobernador Orrego y me explicaba, por ejemplo, que el manejo de los semáforos y del sistema vial seguía estando en manos del Ministerio de Transporte cuando es una tremenda problemática a nivel de gobierno regional. O sea, ese tipo de cosas uno dice, ¿por qué mejor no avanzamos a una descentralización donde los problemas que realmente tienen poca distancia con la calidad de vida de la gente queden en manos locales? Yo honestamente no siento, y esta es mi opinión personal, a muchos colegas economistas no les va a gustar, yo no siento que la solución sea que nosotros podamos fijar tasas fiscales, tasas de... No me parece, o sea, me parece que lo importante es cómo se distribuye ese recurso, ¿bien? Y aquí vuelvo, y aquí a lo mejor ahí voy a marcar muy breve, un punto. Tenemos que cerrar, Dusan, por favor. Yo no creo que el desarrollo sea secuencial. Cuando me dicen a mí, ¿sabes qué? La inversión nos va a llevar a este fin, eso no necesariamente está garantizado. Porque si fuera así, la gente vive en los lugares que está feliz viviendo. Y Antofagasta no es una de las ciudades en donde la gente está intentando venir a vivir. Y por tanto eso es un indicador de que no necesariamente esta condición de inversión nos está garantizando la calidad de vida que nosotros, yo creo, y que todos los gente que vivimos acá estamos buscando. Ahí está. Conceptos finales de Dusan Paredes. El concepto de descentralización yo más que nada lo mencionaba porque en este mismo panel, en un año que es eminentemente eleccionario, hay muchos que lo han usado como una bandera, ¿no? Como una consigna que parece que genera sensaciones en la gente. Queremos agradecer a nuestro panel de hoy, a la senadora Paulina Núñez, al señor Fernando Cortés, gerente general de la Asociación de Industriales de Antofagasta, Dusan Paredes, economista de la Universidad Católica del Norte, y a nuestra panelista estable, ¿no? Semanalmente, la doctora en Ciencias Políticas, Francis Espinosa. Hoy conversando un poquito de todo, realidad nacional, haciéndole la bajada y la caída en lo socioeconómico en nuestra región de Antofagasta. Nosotros nos reencontramos el próximo lunes a las 20. Que tengan gran fin de semana. Hasta siempre. Fue Pulso, un espacio de propuestas, lo que marca la agenda, las decisiones de futuro. Conversaciones y análisis en profundidad. Contingencia y debate. Pulso. Por Antofagasta Televisión.